Mi abuela fue muy rica, su casa parecía una hacienda, era un lugar impresionante, con una gran extensión de terreno. La casa principal estaba construida en forma de L, con piedra y adobe. Tenía varios cuartos, cada uno con su propio baño. La casa en un extremo tenía las cocinas, comedores y salas. En el otro extremo, estaban los cuartos, donde el último era el cuarto de la abuela, el más grande y lujoso de todos. Tenía un balcón desde el que se podía ver la fuente circular que estaba justo en el centro de toda la construcción. En la fuente había una escultura de una mujer con un vestido largo, la mujer apuntaba con su dedo hacia el cielo. Esta escultura siempre me dio miedo, nadie sabía quién era esa mujer ni qué significaba su gesto. Detrás de la casa estaban los establos junto a los animales. Nosotros visitábamos a la abuela a menudo. Mi padre, a diferencia de sus hermanos, cuando la veía jamás le pedía dinero o le hablaba de eso, al contrario, a pesar de que mi abuela tenía todo lo que necesitaba, mi padre siempre le llevaba cosas, y la instigaba a que conviviera con nosotros. Por ello, nosotros tuvimos cierto cariño que mis tíos o primos jamás tuvieron. Pues, ellos siempre le pedían dinero o le hacían bromas de que cuando muriera quién se quedaría con sus cosas. Cuando cayó enferma, dejó muy en claro quién se quedaría con la hacienda, pues el abuelo había fallecido algunos años antes. Le dejó la hacienda a mi padre, junto con unas instrucciones claras. Algunas semanas después de que habló con mi padre, ella se fue. Mi abuela siempre fue muy buena con nosotros, pero también era muy mística. En algunas reuniones familiares ella se ausentaba y nadie sabía dónde iba o qué hacía. Ocasiones como Semana Santa, Día de Muertos o días antes de Navidad era imposible verla. Cuando mi padre aceptó la herencia, todos los abogados de la abuela nos ayudaron con la transición y nos mudamos a su casa. Una vez nos asentamos, el abogado de más confianza nos sentó en la sala y nos leyó las instrucciones que le dio a solas a mi padre. 1. No deben tirar ni mover de lugar la escultura de la fuente. 2. La ventana del balcón del cuarto principal jamás debe estar abierta más allá de la medianoche. 3. Si encuentran el baúl, jamás deben abrirlo, déjenlo donde está. Una vez nos leyó las instrucciones el abogado se fue y jamás volvimos a saber de él. Las instrucciones eran extrañas, pero nunca nos preguntamos por qué nos había prohibido tales cosas. Pasaron los años, y nosotros nos acostumbramos a vivir ahí. La hacienda era tan grande que nunca tiramos las cosas de mi abuela, las dejamos en su cuarto al cual jamás entramos. Tiempo después, mi hermano se casó y tuvo a su primer hijo. Mi padre le dijo que podía usar el cuarto que estaba junto al de mi abuela, que estaba vacío y era amplio. Así que podría acondicionar el lugar a modo de departamento, para que ahí tuvieran sus cosas separadas. Mi hermano aceptó, y se puso a remodelar los cuartos que ampliaría. Cuando mi hermano tiró una de las paredes del cuarto vacío, encontró que había un pasillo oculto por la pared entre el cuarto vacío y el cuarto de la abuela. Era estrecho y oscuro, con unas escaleras que bajaban a una especie de sótano. En cuanto lo descubrió, mi hermano nos llamó y bajamos con linternas para ver qué había ahí. El sótano era un lugar oscuro que olía a polvo. Estaba lleno de cosas viejas y sucias que estaban ahí olvidadas, sin embargo, sí había un apagador que prendía un foco de luz incandescente que iluminaba débilmente el lugar. Con la luz pudimos ver que había algunas repisas pegadas a la pared, en algunas encontramos cajas que contenían ropa y adornos. En el centro se hallaba una mesa larga de madera cubierta de polvo y telarañas, esta tenía muchas marcas de cuchillos en ella. Se veía que había sido usada para cortar o picar algo. No sabíamos qué era ese algo, pero nos daba miedo pensar en ello. Mientras mi hermano y mi padre estaban entretenidos en la mesa, vi que en una de las repisas del fondo, estaba hasta abajo un baúl pequeño, de unos 30 centímetros de largo. Estaba hecho de madera oscura y metal oxidado. Tenía grabadas letras extrañas que parecían hebreas. El baúl estaba cerrado con un candado, pero,
Además, parecía que las juntas de acero habían sido soldadas, como si lo que hubiera ahí dentro jamás debiera salir. Intenté levantar el baúl, y, como no pesaba, lo puse en la mesa. Mientras lo hacía, mi hermano encontró un álbum de fotos que se hallaba en la parte superior de la misma repisa. Dentro, había fotos de la abuela con personas que ninguno de nosotros reconoció, en todas se veía feliz, siempre salía con un relicario que parecía de plata y que traía colgado en el cuello. En todas las fotos salían riendo y divirtiéndose, salvo en las últimas. Vimos que en estas, ella tenía una especie de vestido blanco y las demás personas le arrojaban pequeñas monedas que parecían de oro. Ninguno de nosotros sabía qué significaba lo que estábamos viendo. Para mi hermano y para mí solo era algo que nos tomó de sorpresa, pero, el semblante de mi padre había cambiado completamente. Cuando tomó el baúl en sus manos, se quedó paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Su rostro se puso pálido y sus ojos se llenaron de terror. Parecía que algo en su memoria se había despertado, algo que lo atormentaba. Y, sin cambiar su expresión de horror, nos comenzó a contar que cuando era niño la abuela siempre tenía reuniones con otras personas en la sala. Cuando se reunían, hacía que el abuelo se lo llevara y regresaban después de algunas horas. En una de esas ocasiones una señora se puso mal, justo antes de que se fuera con el abuelo. La señora comenzó a gritar y a convulsionarse. Ya no recordaba mucho de aquello, pero, sí recuerda que a la señora se la llevaron al hospital luego de que colapsara. Algunas horas después, vio que la abuela llegó con el baúl y se metió a su cuarto. Nunca supo qué pasó con la señora, ni qué había en el baúl. Tiempo después, pusieron la fuente con la escultura. Mientras mi padre nos contaba eso, me di cuenta de que, en la pared donde se hallaba el baúl había muchas figuras religiosas y cuadros con las personas que salían en las fotos del álbum. Había cruces, velas consumidas, rosarios y otros objetos sagrados. A todos nos dio mala vibra todo lo que encontramos ahí, y, antes de que dijéramos algo, mi padre nos dijo que nos fuéramos. Cuando ya habíamos salido, apagó la luz y se subió, pero, lo hizo trayendo consigo el baúl. Una vez afuera nos dijo que no tocáramos ni el baúl ni el álbum de fotos nunca más. Que eran cosas de la abuela, que nosotros no debíamos meternos en eso y que era mejor olvidar lo que habíamos visto. Guardó el baúl en su closet junto al álbum de fotos y con ello, decidimos que sería mejor sellar el pasillo del sótano justo como estaba antes. Así que, mi hermano puso justo encima una media pared para que así jamás volviera a entrar alguien al sótano. El tiempo pasó y en una reunión familiar contamos lo que encontramos. Para todos fue una noticia que dejamos como curiosidad. Sin embargo, para mi tío Leopoldo fue más que eso. Puso mucho interés en lo que habíamos encontrado y donde habíamos dejado el baúl. Poco rato después, se levantó de la mesa y dijo que iba al baño. Cuando sentí que llevaba más de una hora en el baño fui a buscarlo. Encontré que la habitación de mis padres estaba abierta. Me encontré al tío Leopoldo ahí. Los cajones estaban abiertos, muchas cosas estaban tiradas. Todo lo hizo buscando el baúl, el cual tenía en la mano y trataba de abrirlo con un cincel y un martillo que tomó de la caja de herramientas. La vieja tuvo que haberme dejado algo, aquí debe haber dinero. Decía mientras trataba de abrir el baúl. Se veía sudando, señal de que ya llevaba rato intentándolo. El baúl, a pesar de estar soldado por donde se abría, ya era muy viejo, por lo que se venció la madera antes que la cerradura. Tras ello, tomó el pedazo del baúl que se rompió y lo tiró al suelo. Era suficiente para ver el contenido del baúl. Nos quedamos boquiabiertos al ver lo que había dentro. Eran pequeñas monedas de oro, eran muchas y llenaban casi todo el espacio del baúl. No sabíamos de qué época o país eran, pero tenían grabados símbolos que no reconocimos. Entre las monedas, había un relicario a modo de collar, que llamó nuestra atención. Era de plata, con una cadena fina y un dije ovalado. Es el mismo de las fotos,
pensé mientras mi tío le daba vueltas y trataba de abrirlo. Cuando lo hizo, vimos que dentro había espacio para 2 fotos, pero, en lugar de eso, había 2 marcas de sangre, una a cada lado. Parecía que alguien había puesto sus dedos ensangrentados sobre el metal, dejando una huella roja y seca. Al ver eso, mi tío aventó el relicario a la cama de mis padres, diciendo que eso no tendría ningún valor por la sangre seca. A un lado del relicario, había un rosario antiguo, que daba mala espina nada más verlo. Era de madera oscura, con cuentas redondas y una cruz al final. No obstante, lo que más resaltaba es que tenía talladas en la madera letras en el mismo idioma que el baúl. Mi tío tomó las monedas, las metió en su bolsa y se salió del cuarto tirando al piso el baúl junto con el rosario. Mientras lo levanté y lo puse en la cama, escuché que comenzó a discutir con mi padre y a reclamarle que él merecía más la casa, que por ello, se quedaría con el oro que dejó la abuela, y, enojado se fue. Mi padre volteó a verme confundido y le dije que el tío había abierto el baúl, le conté lo que había dentro y dejamos el rosario junto con el relicario dentro del mismo. A pesar de que ya estaba roto. En este punto, ya se habían ido los demás familiares y estábamos recogiendo las mesas, cuando de pronto escuché gritar a mi madre. «Oye, ven acá», dijo alarmada, y vimos que se dirigió hacia la parte trasera de la casa, regresando casi de inmediato. Dijo que había visto correr a una niñita con un vestido. Pensó que sería alguna de mis primas y fue a ver, pues, al haber animales de aquel lado, era peligroso que fuera sola. Como no vio nada, se regresó y nos contó. No le dimos importancia y seguimos cada uno a lo suyo. Esa misma noche, mientras cenábamos, mis padres, mi hermano, su esposa y yo, escuchamos un sonido provenir de la parte trasera. Primero parecía un grito, luego alguien llorando y poco a poco se convertía en un sonido ronco, gutural y que al ser tan grave, hizo que las ventanas de la casa comenzaran a vibrar. Todos nos miramos confundidos y luego la esposa de mi hermano gritó asustada. Dijo que vio pasar corriendo por la puerta a una persona muy alta. Yo estaba de espaldas a la puerta, por lo que no lo vi, pero, ella lucía alterada. Salí junto a mi padre mientras mi hermano trataba de calmar a su esposa. Por la dirección que nos dijo que tomó, parecía ir hacia el cuarto de la abuela. Cuando avanzamos vimos como la puerta del cuarto su cuarto se cerró. Eso no tenía nada de lógica, ese cuarto no había sido abierto en años, y, aunque lo hiciera, todos los que vivíamos en la casa nos hallábamos en el comedor. Mi padre muy tranquilo me dijo que no me acercara, mientras él fue a su cuarto por su rifle. Creímos que alguien se había metido y forzado la puerta del cuarto de la abuela. Quizás sea alguien que quiera robar. Pensé. Cuando mi padre se acercó con el rifle en mano, mi hermano y yo estábamos cada uno de un lado del cuarto, por si la persona que se metió se quisiera salir por alguno de los ventanales. Desde donde estaba vi como mi padre se acercó lentamente a la puerta, y cuando la abrió, apenas unos pocos centímetros, algo la empujó violentamente desde adentro. Mi padre dio un grito ahogado mientras se escuchaba una risa provenir desde el cuarto de la abuela. Los tres nos quedamos paralizados, y antes de siquiera pensar en que pudo haber sido eso, la puerta se abrió completamente. Sin embargo, cuando nos asomamos, no había nada, ni nadie. Revisamos por todas partes y no hallamos nada más que polvo y telarañas, pues, como dije, nadie había entrado a ese cuarto por años. Eso fue muy extraño. Regresamos al comedor y tratábamos de darle lógica a los sucesos que acababan de pasar, pues, jamás habíamos tenido una situación similar desde que vivíamos en la casa. Tendrá que ver con que el tío Leopoldo haya forzado el baúl, dijo mi hermano, y, comenzamos a hablar de lo sucedido. Ahí recordamos las 3 reglas que nos había dejado la abuela y que realmente habíamos olvidado. Tratamos de olvidar lo sucedido y nos fuimos a acostar. Cuando me dirigí a mi cuarto, tenía que ir por uno de los largos corredores. Al haber ventanales, por ahí se podía ver hacia el centro de la hacienda, donde estaba la fuente.
No sé si fue por el miedo que tenía por lo ocurrido en la tarde o su gestión, pero, cuando volteé hacia afuera no vi la escultura en ella, era como si la hubieran quitado, era de noche, así que las luces iluminaban todo afuera, vi claramente que no estaba. Giré rápidamente para dirigirme al cuarto de mis padres cuando vi algo que me aterró, era una silueta femenina, al final del pasillo, cerca del cuarto de la abuela, estaba ahí de pie, parecía observarme con una tétrica sonrisa, sentí que el corazón se me salía del pecho, mientras sudor frío me empapaba la frente. Mi respiración se volvió agitada y mis manos no dejaban de temblar. No podía creer lo que veía en mis ojos. De repente, las luces parpadearon por un momento como si hubiera una sobrecarga de electricidad, volteé hacia una de las lámparas y sentí una ligera brisa en la espalda, era como si alguien muy grande hubiera respirado detrás de mí. Asustado corrí al cuarto de mi hermano y le grité desde la puerta. Él salió rápidamente y muy exaltado le conté lo que había pasado, mientras lo hacía, miramos hacia el patio por el ventanal, y, ahí estaba la escultura en la fuente, era como si jamás se hubiera movido de su lugar. Mi hermano me dijo que me calmara, que quizá estaba sugestionado por lo que nos había ocurrido en la tarde, por lo que me fui a mi cuarto extrañado y confundido. No obstante, no dejaba de pensar que el ambiente se sentía pesado, lúgubre, como si hubiera algo oscuro rondando por la casa. Se sentía mucho frío, a pesar de que estábamos en épocas de calor. Luego de eso, me acosté e intenté conciliar el sueño, estaba por quedarme dormido cuando escuché pasos corriendo por el techo de la casa. Se me hizo un nudo en la garganta, y una ola de angustia me inundó. Algo inhumano y espantoso se desplazaba por el techo. Asustado, salí de mi cuarto, quería ver qué era eso que andaba caminando encima de nosotros. La sorpresa es que, en el pasillo ya estaba mi padre sosteniendo su rifle con firmeza, él miraba hacia el techo tratando de ver qué era lo que había ahí, y pude ver su rostro lleno de temor. Cuando me vio, puso un dedo sobre sus labios y me hizo una señal para que no hiciera ruido. Yo hice caso, y, mientras él miraba hacia arriba, pude ver que en el patio se formaba una densa neblina. Si hubieran sido épocas de frío no habría sido nada raro, sin embargo, no era así. Inesperadamente, escuchamos un rechinido al fondo del pasillo. Era la puerta del cuarto de mi abuela. Mi padre se dio media vuelta y yo estaba de frente. Vimos como del cuarto salían dos niñas pequeñas con vestidos blancos, justo como la niña que había descrito mi madre en la tarde. Un grito ahogado se quiso escapar de mi garganta, por lo que me tapé la boca con ambas manos. No podía creer lo que estaba viendo. Sus rostros eran pálidos y sus ojos vacíos. De pronto, vimos cómo avanzaron en dirección a la fuente, se arrodillaron y parecía que jugaban con el agua de esta. Mi padre y yo estábamos viendo eso, llenos de preguntas. Sin embargo, de pronto sentí una mano gélida en mi hombro izquierdo, giré mi cabeza, y vi que mi padre hizo lo mismo, quería decir que él sintió lo mismo en el hombro derecho. Lo que vimos es algo que aún hoy en día me provoca pesadillas. Era una mujer con un cabello negro, largo y muy maltratado, que le cubría totalmente el rostro. Tenía un vestido blanco como si fuera de novia, pero se veía muy sucio. Con la sorpresa yo me fui hacia atrás y caí al piso. En ese momento, sentí que se me paralizaba el corazón y cerré los ojos esperando que con ello desapareciera. ¿Qué fue lo que les dije? Me voy a tener que llevar a uno. Dijo la mujer delante de nosotros, con una voz ronca y áspera, como si le raspara la garganta. Tenía un tono amenazante que nos heló la sangre. Era una voz que no pertenecía a este mundo, sino que parecía venir de las profundidades del abismo. De repente, silencio. Mi padre estaba de pie al lado de mí, pero no pronunciaba palabra alguna, se quedó paralizado, y tuve que moverlo violentamente para que reaccionara. Mientras tanto, vi cómo la mujer que nos habló caminó hacia la fuente y al encontrarse con las niñas, desaparecieron entre la niebla. No habían pasado ni 5 minutos cuando el teléfono de mi padre comenzó a sonar,
mi madre contestó el teléfono y se lo pasó a mi padre. Vi cómo su semblante cambió y se tornó sombrío. Terminó la llamada y nos dijo que era la esposa del tío Leopoldo, que durante la noche, él comenzó a actuar extraño, estaba muy paranoico, decía que escuchaba y veía cosas, no paró hasta que acabó él solo con su vida. Así que, la llamada de su esposa, fue para que la acompañáramos en todo el proceso que debía de seguir con su deceso. Por la mañana partimos a donde nos dijo que estaría y cuando llegamos con ella, nos contó todo lo que le pasó, decía que desde que llegaron a su casa luego de la comida, él decía que un carro los venía persiguiendo, que de seguro mi padre había mandado a alguien para quitarle el oro que se había llevado del baúl. Cuando llegaron a su casa, se encerró en su oficina y todo el tiempo estuvo gritando y llorando. Por la noche, él no quiso acostarse y dormir, se quedó en la sala con las luces encendidas y el oro que se llevó en una bolsa. Sin embargo, no dejaba de gritar, hasta que de repente no escuchó nada. Cuando salió del cuarto lo encontró con su cinturón rodeando su cuello y jalándose desde uno de los barandales de la sala. Acompañamos a la esposa de mi tío en todo lo que tuvo que pasar y las preguntas que le hicieron. Mis padres se quedaron con ella, yo me quedé en la sala con sus hijos y comenzamos a hablar un poco de lo sucedido. ¿De dónde sacaron las monedas?, me preguntó mi prima, y le conté un poco lo sucedido desde cuando encontramos el sótano. Es arameo, me dijo mi prima en un tono de voz solemne haciendo referencia a que las letras que no entendíamos estaban escritas en esa lengua. Hablamos un poco de eso cuando un señor que andaba por ahí se acercó, nos preguntó por qué hablábamos de monedas de oro talladas en arameo. No le contamos mucho, y, amablemente le pedimos que se fuera. Nosotros ya no regresamos a la casa, nos quedamos con la esposa de mi tío durante el tiempo que fue el velorio y hasta que lo enterramos. Cuando ya nos íbamos, mi prima me dio una mochila, me dijo que ahí iban las monedas y que no quería volver a saber de ellas. Las tomé y nos fuimos de ahí. Cuando llegamos a la casa, ya eran cerca de las 4 de la tarde. Mi hermano junto con su esposa nos dijeron que por la mañana había ido un señor con una sotana como de padre a buscarnos, mis papás no sabían del hombre que nos abordó a mi prima y a mí, así que les conté. Estaba en eso cuando tocaron, era ese hombre de sotana. Era un hombre alto, blanco, con el cuello lleno de tatuajes y la parte delantera de sus dientes eran coronas de metal, se veía muy fornido debajo de la sotana, sin embargo, era amable, se presentó con su nombre, el cual era italiano y nos dijo que lo mandaba una orden superior para ayudarnos, pues, estábamos en peligro. Hizo que le contáramos todo lo sucedido desde el día que encontramos el baúl. Después de escucharnos pacientemente, nos dijo que habíamos liberado una presencia oscura que había sido detenida a causa del sello que se le impuso. Nos dijo que hacía cerca de 20 años que había tenido una situación similar por lo que tenía experiencia. Lo llevamos al cuarto de la abuela y nos dijo que le diéramos el baúl, el rosario y el relicario. Vi cómo de su mochila comenzó a sacar hierbas y pedazos de madera seca, le pregunté qué era y me dijo que era copal y saúco, que con eso iba a comenzar. Antes de cerrar la puerta me dijo que, si a las 12 de la noche no había terminado, que nos fuéramos de la propiedad y que en la iglesia del centro de la ciudad dijéramos que le informaran al obispo que bajo el código del derecho canónico había habido una baja. No supe qué decirle y vi cómo se encerró en el cuarto. Luego de un rato, comenzó a salir humo debajo de la puerta, mientras dentro todo estaba a oscuras podíamos ver varias sombras dentro del cuarto junto con este hombre. Se escuchaban gritos, risas y como ya era de noche, vimos como cerca de los árboles se comenzaron a posar lechuzas, a lo lejos, se escuchaba como aullidos de coyotes, se sentía una vibra pesada y un ambiente de terror. Cuando dieron 5 minutos para las 12, me empecé a preocupar todavía más por lo último que me dijo. De pronto, la puerta del cuarto de mi abuela se abrió, era este hombre, se veía tremendamente fatigado, y, traía una herida en el pecho, justo en el centro, nos dijo que le diéramos una cubeta con agua y trapos limpios, que él se curaría y que no podíamos tocarlo.
mientras se limpiaba, nos dijo que ya estaba todo bien, que las 33 monedas de oro, el relicario y el rosario estaban dentro del baúl, que debíamos enterrarlo debajo de un huizache que se encontraba cerca de la casa. Nos dijo que lo hiciéramos antes de que fueran las 3 de la mañana. Por lo que tomé el carro y junto con mi padre fuimos a buscar el huizache que nos dijo este hombre, nos dio indicaciones claras y llegando allá nos pusimos cada uno con una pala a hacer un agujero para enterrar ahí el baúl. Hicimos un agujero de poco más de 1,5 metros de profundidad, y, cuando estábamos por meter el baúl, vimos como justo frente a nosotros estaba la mujer de cabello largo y negro en compañía de las 2 niñas, pero, esta vez no nos tocó, ni nos habló, solo se quedó a unos pasos de nosotros. Nos apuramos y tapamos el agujero. Cuando regresamos a la casa, nos dijo mi hermano que el hombre de la sotana ya se había ido, que si algo ocurría él regresaría. Hoy en día ya han pasado ya algunos años de esa noche de terror, no sabemos qué fue lo que pasó, el misterio de la abuela sigue siendo un enigma, y, en retrospectiva, el abuelo jamás mencionó nada de la vida oculta de la abuela, ya que no parecía formar parte de ella. El sótano quedó tapado encima de la que hoy es la casa de mi hermano, por ahora, todo ha marchado bien, sin embargo, la zona donde estaba el huizache fue adquirida por unos empresarios que pusieron un centro comercial cerca de ahí, no sabemos qué fue del baúl que nosotros enterramos ahí, ni tampoco si tuvieron alguna aparición como nosotros, y, francamente, prefiero no saberlo. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like, a suscribirte si aún no lo has hecho, y a compartir la historia, eso me ayuda muchísimo. Nos vemos más adelante, con una nueva historia.